Bueno, ¿por qué ahora? Es porque es cuando ha llegado el momento de tener ya el guión armado, la financiación montada. O sea, siempre hacer una primera película de ficción es complicado, es complejo. Entiendo que haya mucha gente que abandone en el camino antes de hacerla. Entonces ahora es porque ha sido el momento que podía hacerlo, pero yo, la ficción era mi primer objetivo desde siempre. O sea, mi primer corto de ficción se llama Tic Tac, lo hice cuando tenía 19 años. He hecho cortometrajes toda mi vida y sabía que iba a dar el salto a la ficción en largometrajes si podía llegar a hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que se metieron los documentales musicales por medio. Y la culpa de eso, en buena parte, la tuvo Enrique Bunbury, porque lo conocí en Los Ángeles y le propuse hacerle un documental que al final se ha quedado como un documental de culto, que es El Camino Más Largo, que era un documental de una gira americana que hizo él durante un mes y medio. Y a partir de ahí empecé a enlazar otros documentales musicales. Pero yo ya tenía pensada esta ficción, de hecho, esta película del universo de Oliver, desde que hice el cortometraje Voltereta, que lo hice en el 2007 o 2008. O sea que desde ahí ya está pensada la película. Ha sido difícil, pero lo he tenido más fácil por los productores que he tenido, que eran valientes, ¿no? Eran comprometidos con la visión que yo tenía desde un principio. Aquí tengo que nombrar a José Alba, que también es malagueño, con Pecado Film. Él es el que tiene esta visión cuando ve el cortometraje que yo hice, Bla Bla Bla, que estuvo nominado a los Goya y él lo vio, le llama la atención y busca mi teléfono y me llama. Me pregunta si tengo algún proyecto de largo y yo le enseño el universo de Oliver. Y él desde un principio quiere que ese largometraje salga adelante y quiere que sea con la visión mía de la infancia nuestra en el campo de Gibraltar, todo rodeado de industria, del contrabando, de todas estas cosas, las diferencias sociales, todo esto estaba en Algeciras y en el campo de Gibraltar. Entonces, él entiende que tiene que ser ahí y que las localizaciones tienen que ser ahí. Y aunque es más caro rodar ahí, porque tienes que llevarte al equipo de Sevilla hasta allí, es más difícil rodar ahí, él consigue que la película se haga donde se tiene que hacer, que es en el campo de Gibraltar. Es cierto que yo podía haber rodado más tiempo ahí, podía haber rodado las 5 semanas, pero al final solo rodé una semana ahí. O sea, de adulto digo, vaya contaminación que tiene mi pueblo, vaya forma de vivir ahí, ¿no? El cáncer que provoca todo esto, cómo se carga la naturaleza. Pero es cierto que de niño todo es una fantasía, o sea, todo es impresionante. Yo veía eso también de noche y decía, esto es Blade Runner. O aquí podía pasar cualquier película futurista. O esto de ver en la playa cómo venía el alquitrán a la arena, era como hasta bonito, ¿no? Que tuviera una línea negra la arena. O sea, todo eso me gustaba. El estar viviendo en otro sitio como Estados Unidos me ha hecho, si cabe, amar más todavía Andalucía. Había una cosa que me decían los profesores allí, cuando yo estudiaba el máster, profesores americanos, ¿eh? Porque la gente llegaba allí y quería rodar pues cosas parecidas a Tarantino, a la mafia de allí, a cosas con las pistolas. Y nos decían, no, no, nosotros queremos ver historias vuestras, o sea, historias de donde venís, historias locales, pero que las hagáis universales, como han hecho muchas veces otros grandes directores, ¿no? Entonces yo sí tenía claro desde un principio que Andalucía era ese lugar al que acudir para nutrirme de mis historias, ¿no? Y después no tienen por qué ser localizadas en Andalucía, hasta ahora lo han sido, pero puede ser simplemente una forma de vida, una forma de ver el mundo, o una forma, un acento, o simplemente un recuerdo, ¿no? Creo que Andalucía va a estar presente siempre en el cine que haga. Totalmente, o sea, creo que Andalucía ha crecido de una forma exponencial. Uno de los ejemplos es vuestro festival, o sea, el de Casares, ¿no? Que se puede hacer un festival solo con cine andaluz, quiere decir que hay una industria sólida, ¿no? Que cada año salen películas, ya no solo documentales y cortos como antes, sino que
que hay ya películas de ficción, que es lo más difícil de hacer. Creo que hay una infraestructura bueno, de las instituciones, de las ayudas, de productoras y sobre todo de profesionales que apuestan por Andalucía y que eso hace que exista un cine andaluz. Yo no podría haber hecho posiblemente esta película si no hubieran venido antes directores como Benito Zambrano o Alberto Rodríguez o Santi Amodeo, gente que no solo son andaluces y hacen cine en Andalucía, sino que se atreven a rodar cualquier historia en acento andaluz, que eso es una cosa que yo cuando vi Solas me quedé muy sorprendido. O sea, era la primera vez, tenía 20 años, era la primera vez que yo veía una película en andaluz. Y decir, hostia, es que hablan como yo, hablan como mi barrio y encima es una historia que no está tratando a los andaluces como la chacha de la familia, como médico de familia, sino que estamos hablando de gente que tienen sus historias propias. Creo que el universo de Oliver y muchas otras películas que tenemos, sin ir más lejos, en esta sección oficial de vuestro festival, se han nutrido de eso que abrieron el camino.